La cancioncita esa que pone, escuchen esta. En este canal no he subido historias de fantasmas porque no creo en esas cosas, pero cuando Está encontré chido. este caso me di cuenta que hay tantos testigos e historias que en realidad es difícil saber qué fue lo que pasó. Pero después de que escuches esto, dime qué opinas. El 29 de diciembre de 1972 un avión salió desde Nueva York hacia Miami. El vuelo era el 401 de Easter Airlines y llevaba 163 pasajeros junto con 3 empleados de la aerolínea. El avión donde iban se había comprado recientemente por la compañía. De hecho, era bastante novedoso en esos años. Es la Luigi's Mansion. Era más grande que los aviones comunes, pero además de todo se dividía en dos ¿A poco sí es de la de Luigi's Mansion? Tremenda joya de juego. Quisiera jugarlo. No manches. pisos. No Por sabía. arriba se encontraban los pasajeros, mientras que por abajo había una pequeña cocina donde los empleados debían ir a preparar los alimentos. Para llegar a esta cocina, los empleados solo podían usar 2 elevadores que se encontraban en la parte trasera del avión. Qué chido. Y en Yo jamás me he subido a un avión así de enorme. Así de enorme. ¿Tú sí, César? Digo, le pregunto a César porque sé que él sí viaja seguido en avión. Pero yo las pocas veces que viajé en un avión nunca me tocaron así. De hecho, cuando viajas de aquí de Monterrey a una ciudad de Estados Unidos, bueno, a mí me tocó digamos de ida y de venida. Está bien curioso porque los aviones son chiquitos. Son chiquitos, chiquitos, casi como jets. estos únicamente cabía Está muy una persona. curioso. Detrás de esta cocina también había una pequeña sala. Aquí los empleados podían ir a descansar. Bien, pues el piloto del vuelo 401 se llamaba Bob Son Love, un internacionales. hombre de ¿Sí? poco más de 50 años, con más de 30,000 horas registradas en el aire. Así que, en otras palabras, era un piloto experimentado. Al lado de él se 30,000 encontraba Bert horas. Stockstill, su copiloto de 45 años. Detrás de él se encontraba sentado Don Ripo, un ingeniero de vuelo con 51 años de edad. Atrás de Bob venía sentado Angelo Donadeo, de 47 años. Solo que Angelo en realidad no estaba trabajando ese día, sino que más bien la aerolínea le había ordenado abordar el vuelo 401 para llegar a Miami. Ahí debería subir y tomar otro vuelo para ir a trabajar. Digamos que era como un aventón o algo así. Pero bien, el vuelo 401 despegó a eso de las 9 de la noche. Las primeras 2 horas Literal. pasaron. Este modelo de avión parecía ser un éxito. Las personas se encontraban tranquilas, pero a eso de las bonito. 11:40 sucede algo. El vuelo se encuentra a minutos de aterrizar, así que Bob jala una palanca para activar el equipo de aterrizaje, es decir, las ruedas laterales que van debajo de las alas y la frontal que sale por debajo de la cabina. Justo en este panel donde Bob jala la palanca hay 3 focos indicadores. Estos le avisan al piloto cuando las ruedas están completamente abajo. Si se enciende quiere decir que todo está listo para aterrizar, pero si no quiere decir que aún no descienden. Resulta que cuando Bob había activado el equipo de aterrizaje solo 2 de los 3 indicadores estaban encendidos. Así que cuando ve esto regresa las ruedas al interior. Nuevamente jala la palanca, pero una vez más los indicadores le avisan que las ruedas frontales no estaban fuera. Cuando los otros 3 en la cabina ven esto piensan que podría ser un error. Así que una vez más Bob intenta hacer lo mismo, guarda el equipo de aterrizaje, lo vuelve a sacar, pero el indicador sigue marcando el mismo error. Como aún no saben qué está pasando, deciden contactar con la torre de vuelo de Miami, y Bob les explica qué es lo que está pasando. Lo siguiente que hacen es desviarse a una zona conocida como los Everglades, una zona tropical llena de agua. Así que el avión se aleja del aeropuerto. Cuando llegan a los Everglades, Bob activa el piloto automático para mantener la altitud, y después el vuelo 401 comienza a dar vueltas en círculos. Mientras intentan saber qué podría estar mal con el avión, le dicen a Don Ripo que baje, y que se asegure que las llantas frontales estén fuera. Para comprobar esto, detrás del asiento del copiloto se encuentra una puerta en el suelo. Esta lleva una sección debajo de la cabina. Así que Don Ripo abre esta puerta y comienza a bajar. Pero hay algo más. Mientras todos en la cabina veían a Don Ripo bajar por la escalera e intentaban saber qué pasaba, el avión tenía desactivado el piloto automático. No se sabe cómo pasó esto, pero se cree que en algún momento Bob pudo haber movido el volante sin darse cuenta. Esto hizo que el piloto automático se desactivara, y finalmente el avión fue descendiendo poco a poco. Pero para hacerlo peor, nadie se dio cuenta. Esto era porque estaban en total oscuridad, y en una zona donde no había edificios o iluminación, así que aunque se asomaran por la ventana no tenían ninguna referencia visual. La sensación de que vas bajando tampoco se podía sentir, esto porque la inclinación del avión era mínima. Así que finalmente el avión se estrelló. No. Gracias al agua de los Everglades el aterrizaje no fue tan violento, pero aún así fue brutal. Por ejemplo, un hombre llamado Marquis se encontraba en una lancha con un amigo atrapando ranas. En cuanto vieron la explosión aceleraron hacia la zona del accidente. Cuando llegaron aquí lo que vieron fue a todas estas personas lastimadas caminando, a otras más nadando por su vida, pero lo peor era todos los cuerpos tirados alrededor de ellos.
Así que durante las siguientes horas hicieron lo que pudieron. Eventualmente llegó el equipo de rescate, pero al final de esto solo se salvaron 75 vidas. Desgraciadamente 101 personas perdieron la vida, y entre ellas se encontraban Bob, Bert y Don. De hecho, Angelo Donadeo fue el único sobreviviente que iba en la cabina. Pero lo más triste vino después. Cuando se hicieron todos los estudios del avión se descubrió que el equipo de aterrizaje funcionaba a la perfección. En realidad la luz del indicador no encendía porque el foco simplemente se había quemado. Así que algo tan insignificante como un foco quemado causó esta tragedia. No. Pero avancemos en el tiempo. ¿Qué pasó? No, pues... ¿Cómo se llama? Murieron 101 personas y sobrevivieron 75. Y el avión estaba bien. 3 años después del incidente del vuelo 401, muchos de los empleados de Easter Airlines comenzaron a reportar un evento. Bien, pues este evento se repetía constantemente, y pronto se volvió un problema para la aerolínea. Lo que pasaba es que los empleados levantaban reportes explicando lo que sucedía en algunos de los vuelos, solo que los ejecutivos y personas de cargos más altos los ignoraban. Otras veces decían que no existían estos reportes. Lo que se sabe es que después del accidente del vuelo 401, Easter Airlines logró rescatar algunas partes del avión. A todas estas partes se les hicieron pruebas y estudios. Finalmente se concluyó que aún funcionaban a la perfección, así que la compañía usó todas estas partes para hacer reparaciones, o simplemente para cambiar piezas en otros de sus aviones. Uno de estos era el 318. 4 meses después del accidente y ahora en 1973, este avión iba volando. Era el mismo modelo de jet que el 401. En el viaje estaban Denise y Ginny junto con todo el personal de la aerolínea. Como el vuelo estaba al 90% de su capacidad, las azafatas tuvieron que dividirse en 2 grupos, así que unas tomaban las órdenes mientras que las otras preparaban la comida en la cocina. Esto quiere decir que unas estaban en la parte superior, mientras que otras bajaban por los elevadores. Bueno, pues Denise era una de las azafatas que estaba tomando órdenes. Como en ese momento no estaba teniendo tantas, decide que es mejor bajar a la cocina y apoyar a Ginny. Denise entonces camina por el pasillo hacia la parte trasera, toma el elevador y baja. Solo que al mismo tiempo que iba bajando, Ginny venía subiendo en el segundo elevador. Es decir que tanto Ginny como Denise pasaron exactamente el mismo tiempo una al lado de la otra, pero no había manera de que se dieran cuenta. Denise entonces llega a la cocina. Mientras tanto en la parte superior, Ginny sale del elevador y comienza a repartir órdenes. Cuando termina se acerca a sus compañeros y les pregunta dónde está Denise. Sus compañeros le dicen que justo acaba de bajar a buscarla. Así que cuando Ginny escucha esto se da la vuelta, camina de regreso al elevador y baja para llegar a la cocina. Cuando abre la puerta del elevador lo primero que ve es la cocina vacía, pero siente que Denise está ahí. Únicamente puede ver este pasillo con hornos de microondas de un lado, y al otro unos gabinetes con más objetos de cocina. Al frente del pasillo se ve una pared, pero a un lado de esta pared hay una puerta pequeña. Esta lleva a una sección tranquila que es más bien una sala de descanso para los empleados de la aerolínea. En otras palabras, el pasillo se dividía en 2 zonas, la cocina en la parte frontal y la sala de descanso en la parte trasera. Como el espacio es muy pequeño en la cocina y Ginny no puede ver a Denise, piensa que está al otro lado en la sala tomando un descanso. Mientras espera que salga, toma unos platos y comienza a preparar comida. Wow, hay mucho espacio. Un par de minutos después siente algo raro, bueno, como si alguien estuviera con ella. Ginny no le da mucha importancia y sigue preparando platos. Mientras hace esto, comienza a pensar que Denise no está descansando en la parte trasera, sino que más bien está escondida, y que en cualquier momento saldrá gritando para asustarla. Así que se comienza a poner ansiosa, y entre más lo piensa, más seguro está de que Denise saldrá de algún lado, posiblemente de algún gabinete, o quizás por la puerta del final del pasillo para jugarle una broma. Los minutos siguen pasando y todo en la cocina está muy tranquilo y silencioso, algo que de hecho le empieza a dar más ansiedad a Ginny. Así que deja los platos que estaba preparando y comienza a voltear hacia todos lados para ver dónde estaba escondida Denise. Voltea hacia los elevadores, también hacia los gabinetes para ver si no hay una puerta que se esté abriendo. También voltea hacia la sala de descanso. Pero por más que intenta saber dónde está Denise, no puede verla o escucharla. Así que Ginny da unos pasos para atrás y comienza a caminar por la cocina. Hace todo el ruido que puede para que Denise salga de una vez y termine con la broma, pero aún así no pasa nada. Como Ginny no puede ver ni escuchar nada, lo siguiente que piensa es que Denise no está en la cocina, sino al otro lado en la sala de descanso. Así que se da la vuelta y comienza a caminar lento. Intenta hacer el menor ruido posible. Pasa a través de la cocina hacia la puerta de la sala. Cuando llega a la puerta, baja la mano hacia la manija y gira lo más despacio que puede. En cuanto siente que la manija gira por completo, avienta la puerta y asoma la cabeza para ver si está Denise. El problema es que cuando hace esto se da cuenta de que la sala está completamente vacía. Únicamente están unos sillones y algunos otros muebles cerrados en el fondo. Algo más que ocurre con Ginny en este momento es que vuelve a sentir esa sensación de otra persona, pero esta vez es insoportable.
Esto hace que comience a buscar por donde puede, así que se mueve rápido por toda la sala, avienta los sillones, abre los gabinetes, voltea hacia todos lados, pero aún así no puede ver a Denise. Lo único que le queda por hacer es caminar de regreso hacia la cocina, así que se voltea y de manera lenta comienza a caminar. Mientras se acerca a la puerta, la sensación de que hay alguien más con ella aumenta poco a poco. Lo primero que piensa es que en cuanto cruza hacia la cocina, Denise por fin brincará para asustarla. Y finalmente, cuando llega el momento del susto, cruza hacia la cocina, pero no hay nada. Solo que algo cambia esta vez. En cuanto Ginny se para junto a los microondas, la sensación de que hay otra persona se vuelve insoportable. Así que no aguanta más y corre hacia el elevador, toca el botón desesperada, y mientras el elevador comienza a bajar, la sensación escala cada vez más y más. Y justo cuando siente que están a punto de hacerle algo, el elevador llega, así que se mete, cierra la puerta y sube. En cuanto llega arriba, una de sus compañeras va pasando. Cuando ve la cara de Ginny se da cuenta de que algo está mal. Así que su compañera le empieza a preguntar qué sucede y le ayuda a calmarse un poco. Después la lleva hacia otra zona en la parte de atrás donde están los demás compañeros. En cuanto llegan aquí, lo primero que Ginny puede ver es a Denise, solo que también luce totalmente aterrada y la están intentando calmar. Pero mientras todos intentan saber qué está pasando, Denise comienza a hablar. Lo que les cuenta es que minutos antes venía bajando para ayudar a Ginny, pero cuando salió del elevador no vio a nadie en la cocina, solo sentía la presencia de alguien más. De hecho, Denise había ido hasta el fondo para ver si Ginny estaba descansando en la sala, pero cuando llegó ahí tampoco vio a nadie, y esta sensación extraña se volvió mucho peor. Lo que describí es que era como si alguien se estuviera acercando a ella, así que salió desesperada hacia los elevadores, y justo en el momento que comenzó a subir fue cuando Ginny venía bajando. Así que en resumen, las dos azafatas experimentaron lo mismo sin haberse visto. Todo fue casi al mismo tiempo, pero además en la misma parte del avión. Cuando sus compañeros escucharon la historia quedaron sorprendidos. Ginny y Denise intentaron levantar un reporte, pero la aerolínea jamás les creyó. Y esto apenas era el inicio de las anomalías en los vuelos de Eastern Airlines. Pocas semanas después de lo que pasó con Ginny y Denise, otro vuelo se preparaba para el despegue. Minutos antes de que todos abordaran, una de las azafatas había salido a la sala de espera e hizo un conteo de personas para saber cuántas irían en el vuelo. Cuando termina de hacerlo, se mete al avión y minutos después despegan. El viaje era bastante corto, así que el vuelo no duraba más de 2 horas. Pero cuando pasa la primera hora, la misma azafata se para hacer un segundo conteo. Solo que esta vez hay un error, porque cuando vuelve a contar a todas estas personas se da cuenta de que hay alguien más. Así que la azafata comienza a caminar entre las filas, y cuando llega a la primera clase se da cuenta de por qué había cometido este error. Lo que pasaba es que en esta primera fila de primera clase un capitán de la aerolínea se encontraba sentado. Claro que esto no tenía nada de raro porque era costumbre que los empleados de la compañía usaran otros vuelos para trasladarse a otras ciudades. Así que cuando la azafata ve a este capitán se acerca y le pide su registro. Solo que este hombre no le contesta. Simplemente se queda viendo hacia adelante. La azafata piensa que no lo escuchó, así que se acerca un poco más y le habla más fuerte. Le vuelve a preguntar lo mismo, y de nuevo el capitán no responde, solo sigue mirando hacia enfrente. Mientras esto sucede, al otro lado del pasillo otra azafata puede ver a su compañera hablando con este capitán. Como no logra escuchar qué es lo que está pasando, se acerca un poco. En cuanto llega con su compañera se da cuenta de que este hombre no responde. Así que entre las dos discuten un poco y después vuelven a preguntarle lo mismo. Pero aún así no logran hacer que hable, solo sigue mirando hacia enfrente. Mames, de seguro le dio un pinche paro Lo que hacen cardíaco. en este punto es ir hacia la cabina del piloto. Cuando llegan ahí Pues le se le explican subió todo el lo que muerto, está no sucediendo. sé. El piloto entonces deja a cargo al copiloto, se sale de la cabina y camina hacia donde está este hombre. Para este punto todos en primera clase se habían dado cuenta de que algo pasaba al frente con este hombre. Así que cuando llega el piloto repite las mismas preguntas que sus compañeras, pero aún así esta persona seguía sentado. No hacían nada más que mirar hacia el frente. Lo que hace en este punto el piloto es agacharse. Se acerca a la cara del capitán, y casi al mismo tiempo que hace esto se echa para atrás asustado. Nadie entiende qué está pasando, pero todos tienen demasiada curiosidad. De manera nerviosa el piloto les dice a las azafatas que este hombre es Bob Loft, el mismo piloto del vuelo 401. No había manera de que este piloto se equivocara, porque conocía a la perfección a Bob. De hecho eran muy buenos amigos. Pero justo cuando el piloto le está explicando todo esto a las azafatas, el capitán rápidamente se desvanece ante todos. Así que tanto las azafatas como el piloto quedan aterrorizados. Las personas que estaban viendo todo esto por atrás se pusieron peor. En toda la sección de primera clase habían gritos de horror. Como el piloto no entendía lo que acababa de suceder, le ordenó a todos que buscaran por el avión. Durante la última hora de vuelo se hizo la búsqueda por los pasillos, en el área inferior, en el área de abajo de la cabina, incluso en el área de equipaje. Pero aún así no lograron encontrar a este capitán misterioso, y nadie podía explicar qué es lo que estaba sucediendo. Y finalmente cuando llegaron a su destino, lo primero que hicieron tanto el piloto como las otras dos azafatas fue levantar el reporte a la compañía. No mames,
qué pedo. Entonces ese avión le pusieron partes del avión que se estrelló y que valió burger. No manches. Es una aerolínea totalmente fantasmagórica. O bueno, embrujada. Ay, güey. Ya regresa hasta donde se desvanece. No mames. No, nada más estaba diciendo que se desvanece, se sacaron de pedo y empezaron a buscar y todo eso y no encontraron nada. Y después dice que levantaron reporte, pero no le hicieron caso. Pero al igual que Ginny y Denise, nadie les creyó. Y un dato interesante de esta historia es que semanas después, cuando varios empleados se enteraron de esta anécdota, pidieron el libro donde se encontraba el reporte acerca de este capitán misterioso. Solo que la respuesta de los superiores fue que no había ningún capitán que se desvanecía. También dijeron que estos 3 empleados estaban mintiendo. Durante el próximo par de meses, más reportes quedaron registrados en los libros de estos vuelos. Al principio la aerolínea simplemente los desaparecía, y así podía controlar todos los rumores. Pero poco a poco más empleados hablaban de este fenómeno, y escaló a tal punto que Eastern Airlines tuvo que lanzar comunicados diciendo que quien siguiera hablando de esto sería despedido. El problema de esto es que aunque los empleados se tuvieron que quedar callados, el fenómeno siguió aumentando, y durante el próximo par de años el miedo se propagó en muchos de estos vuelos. Curiosamente, el evento que más se repetía era el de aquel capitán fantasma que se parecía a Bob Loft, y siempre se la pasaba sentado en silencio, para después desaparecer frente a todos. Bien, pues en otra ocasión una de las empresas que Eastern Airlines contrataba para suministrar comida a los aviones se encontraba cargando cajas de alimento en la parte inferior del avión. Mientras caminaban y cargaban cajas por esta zona pudieron ver a un hombre caminando. Bueno, pues uno de estos empleados decidió acercarse a este hombre para preguntarle algo. Cuando llega con él y le hace esta pregunta, el hombre se voltea y desaparece frente a todos. Así que los empleados de la empresa de comida estaban aterrados. No quisieron seguir cargando cajas, y de hecho esto ocasionó un retraso con el vuelo. Pero cuando les dijeron que describieran al hombre que habían visto, las características encajaban a la perfección con la apariencia de Don Ripo, el ingeniero del vuelo 401. En otra ocasión, el piloto se encontraba discutiendo un tema con el ingeniero de vuelo un par de horas antes del despegue, pero de la nada descubrieron que Don Ripo estaba sentado detrás de ellos. Al verlo quedaron impactados, pero además les advirtió que un circuito eléctrico estaba defectuoso. Esto hizo que ordenaran una revisión del avión, y tal y como Don lo había dicho, encontraron la falla que afortunadamente pudo ser reparada. En otro vuelo, el piloto y el copiloto comenzaron a escuchar golpes que venían de la puerta del suelo que lleva a la parte inferior de la cabina. Como no entendían qué estaba pasando, pensaron que algo estaba mal. Así que el piloto se levanta, baja hacia el agujero y con una linterna empieza a investigar. Minutos después no logra encontrar nada, así que decide regresarse a la cabina. Y justo al momento de estar subiendo, mira hacia arriba y lo que ve es a Don Ripo mirándolo fijamente a los ojos. Y al igual que en otras ocasiones, Don Ripo se desvanece ante él. Otro día, mientras uno de estos aviones iba a mitad del aire, una pasajera notó que el hombre a su lado tenía un aspecto de estar muy enfermo. La mujer le preguntaba si estaba bien y le ofrecía ayuda, pero el hombre estaba tan mal que no podía hablar. Así que en este punto la mujer le pide ayuda a las azafatas, pero cuando se acercan para ofrecerle ayuda a este hombre y le preguntan si se siente bien, este se voltea y desaparece frente a ellas. Una vez más esto causó un gran pánico, y la mujer que estaba sentada al lado de este hombre se puso como loca. De hecho, se dice que no podían controlarla. Para este punto en toda la aerolínea los reportes eran cada vez más frecuentes, y a pesar de las amenazas a la aerolínea le era imposible controlar todo lo que se decía. Así que muchos de los pilotos viajaban nerviosos pensando que en alguno de sus vuelos podría aparecerse un fantasma. En el caso de las empleadas era peor porque muchas veces debían bajar solas a la cocina. El problema es que esta era la zona más frecuente donde se veía uno de estos fantasmas. Un ejemplo de esto es la historia de una azafata. Esta mujer venía saliendo de la sala de descanso para tomar uno de los elevadores, pero en el momento que estaba cruzando por la cocina vio a un hombre de uniforme arreglando uno de los hornos de microondas. Horas después, cuando el vuelo llegó a su destino, la azafata le preguntó al ingeniero de vuelo si había logrado arreglar el horno. Cuando el ingeniero escuchó esta pregunta quedó confundido, y dijo que él no había arreglado nada. La azafata seguía insistiendo en que había visto al ingeniero de vuelo arreglar el horno, pero en cuanto le mostraron una foto de Don Ripo se dio cuenta que en realidad había visto un fantasma. Pero el ejemplo más extraño y sorprendente fue el del vuelo 318. Este despegó de Nueva York con rumbo a Ciudad de México. Una azafata llamada Faye se encontraba en la cocina preparando alimentos, cuando alcanza a ver algo en la periferia de sus ojos. México, Al principio no puso mucha atención, pero cuando voltea a ver se da cuenta que en el vidrio de uno de estos microondas se veía el rostro de Don Ripo. Al principio Faye pensó que estaba viendo mal, así que decide acercarse un poco y mirarlo, pero inmediatamente quedó horrorizada. Rápidamente salió corriendo y subió a la cabina. Cuando entró y contó todo lo que acababa de ver, el piloto y el ingeniero de vuelo se burlaron de ella.
Pero como veían que Faye estaba muy nerviosa y no podía calmarse, el ingeniero se levantó para acompañarla de regreso. Solo que en cuanto bajaron a la cocina y el ingeniero se acercó a los microondas, también pudo ver el mismo rostro que Faye le había descrito. El ingeniero estaba sorprendido por ver esto, pero al mismo tiempo este rostro le comenzó a hablar y le dijo cuidado con el fuego en este avión. Afortunadamente el avión llegó sin problemas a Ciudad de México, pero un par de horas después uno de los motores dejó de funcionar a mitad de un vuelo y finalmente comenzó a incendiarse. El capitán tuvo que activar un mecanismo que traen todos los aviones para prevenir incendios, y gracias a esto pudieron aterrizar a salvo. Cuando revisaron las instalaciones encontraron que 2 de los motores tenían graves fallas, y curiosamente el motor que se había incendiado estaba casi en perfectas condiciones, es decir que no tenía por qué fallar, así que esta historia se hizo súper famosa y rápidamente se propagó por todo Estados Unidos. La aerolínea por otra parte comenzó a adquirir fama de estar embrujada, pero aún con todas estas historias y testigos decían que todo era falso. Solo que todo esto cambiaría muy pronto. Un accidente. Un día un ejecutivo de cargo alto de la aerolínea abordó uno de estos aviones. Durante este vuelo no me digas, se repitió el mismo suceso. El capitán fantasma se encontraba sentado al lado de él y se desvaneció frente a su cara. Así que al ver esto el ejecutivo se volvió loco y ordenó buscar por todos lados, pero jamás pudieron encontrar a este hombre misterioso. Y finalmente en 1974, es decir 2 años después de todas estas historias, los eventos se detuvieron. Lo único que se sabe es que Eastern Airlines ordenó remover a cada uno de los aviones las piezas que formaban parte del vuelo 401. Así que esa es la historia del vuelo 401. Y si quieres ver más cosas turbias, te recomiendo estos videos. Verga. No mames, güey, no mames.